Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, obtiene su personería jurídica en el Ministerio de Comercio Exterior el pasado 10 de noviembre del 2016 y desde su creación tiene como principal objeto la representación y la defensa de los intereses del sector exportador de banano frente a otros agentes económicos, institucionales, privados y públicos, nacionales e internacionales, involucrados en la cadena del banano. Por otro lado, también la prestación de servicios adecuados a nuestros asociados que le permitan contar con información oportuna con relación a aspectos técnicos de producción, así como de inteligencia y apertura de mercados, de manera directa o a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales. Además, información logística sobre exportación, así como también brindar un centro documental y estadístico y promover la responsabilidad social y ambiental de todos nuestros asociados y establecer oportunidades de negocios para nuestros afiliados. Acorbanec actualmente está conformado con 37 socios que representamos alrededor del 36% de toda la exportación de banano del Ecuador. Finalmente, nuestro gremio Acorbanec viene promoviendo y trabajando en una producción bananera sostenible. Muy buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, lunes 9 de agosto del 2021. Vamos a compartir importantes informaciones del sector a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Muy buenos días Lilibet, bienvenida. Muy buenos días, Clever. Buenos días, amigos televidentes que nos ven de las diferentes partes del país. Agradecemos su amable audiencia en el noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. INEAD cumple 62 años en medio de una crisis institucional respecto a sus funciones investigativas. El INAH se creó mediante Decreto Ley de Emergencia número 19 del 11 de julio de 1959, publicado en el Registro Oficial número
867 del 13 de julio del mismo año, aunque por falta de recursos presupuestarios no comenzó a funcionar sino hasta octubre de 1961. Sus funciones son las estipuladas en los decretos de ley relativos a su creación y las que han sido agregadas de acuerdo a las eventuales necesidades del país. Su investigación va en 3 niveles bien diferenciados: investigación en las estaciones experimentales, investigación regional, investigación en producción. El instituto ha estructurado su sistema de investigación por programas o rubros y por departamentos o disciplinas de apoyo, los mismos que definen y ejecutan proyectos de investigación de acuerdo a las áreas de trabajo establecidas en el mejoramiento genético, la agronomía y manejo, validación y transferencia, estudios especiales, servicios, capacitación, difusión. Su objetivo está orientado a generar alternativas que contribuyan a incrementar la productividad agropecuaria de los principales productos de consumo interno, de exportación y de uso industrial, para lo cual considera varias estrategias, y su cobertura nacional incluye especies vegetales y animales de la sierra, costa y Amazonía. Lamentablemente, en los últimos años, el instituto ha sido descuidado en sus presupuestos y no cumple el rol de investigación para el que fue creado. Se pensaba que con la promulgación, y esta es una afirmación del exministro de Agricultura, ingeniero Alfredo Santos Guales, que publicó en un diario nacional del país, en un editorial, que la promulgación del decreto número 110 de julio 13 iba a comenzar a renacer la institución al nombrar a la Acquiescencia General como delegado presidencial a la Junta Superior al doctor Víctor Hugo Quimí Arce, profesional de elevados quilates con preparación internacional, haciendo suponer que sería el encargado de enrumbar la organización, pues capacidad y experiencia las tiene suficientes. Pero ocurre que esa nominación resulta simbólica porque no se le ha asignado funciones sin ningún poder ni línea de mando necesarios para enderezar el torcido comportamiento popular de la entidad y deshacerse de servidores que la han embellecido. Solo expresa que integrará el directorio como un vocal más, persistiendo la conducción de la ministra de Agricultura sin conocerse su decidora resolución. Así están las cosas en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Todavía espera esta institución por una revolución interna, o sobre todo porque el presidente de la República se decida realmente a darle un giro de timón a esta institución de investigación. Los titulares. Con el auspicio de... Concluyó Cuarto Congreso Nacional de Cambio Climático 2021. Precios de los fertilizantes continuarán al alza. La huella carbono neutro, la nueva identidad empresarial en tiempos del cólera climático. Soluciones y planes que propone la industria de empaques corrugados a la crisis del papel y cartón. Los titulares fueron presentados con el auspicio de Acorbanet. Recuerden, amigos, visitar su página www.acorbanet.com. Nuestro invitado, el ingeniero Roberto Urquizo Calderón, gerente de Carbono Neutral, empresa consultora y asesora especializada en gestión ambiental, cambio climático y sostenibilidad. El ingeniero Urquizo es un profesional con más de 25 años de experiencia en el área gubernamental y no gubernamental. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, ¿qué tan competitivo puede ser el país? El actual ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, asegura que el Ecuador sí puede ser más competitivo. Lo ha dicho en un extenso artículo que ha sido publicado en las redes, en el que pone de manifiesto que en el 2019 el país ocupó el puesto 90 entre 141 países que son parte del reporte global de competitividad. El funcionario reconoce que este es un puesto bajo para un país con todo el potencial para
ser competitivo en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué hacer para alcanzar este potencial? ¿Cuál es la ruta estratégica y cuáles son los actores involucrados? Afirma Prado que un primer paso está dado con la firma del Decreto Ejecutivo 68 del 9 de junio anterior. Este decreto ratifica como ente rector de la competitividad y del desarrollo productivo al ministerio de su cargo. El decreto también se encarga de las estrategias y planes para la reactivación productiva, facilitando la creación de la fuerza de trabajo público-privado para empujar la carreta de iniciativas necesarias que se sumen a los emprendimientos. Un paso decisivo ha sido en esta línea la reforma arancelaria que entró en vigencia este mes de agosto. Esta reforma está concebida como una estrategia para aliviar los costos de producción de las empresas y apoyar su reactivación, asegura Prado, que es la más amplia en los últimos 10 años, que en términos económicos beneficiaría a 6.400 empresas de un total de 81 sectores que generan aproximadamente 600.000 empleos formales. La creación del Consejo Nacional de Competitividad, Emprendimiento e Innovación, CONEFIN, como cuerpo colegiado, liderado por el Ministerio de la Producción, es bien visto por los actores productivos industriales que permitirá articular todas las iniciativas que surjan de los sectores de la producción nacional. La estrategia de los clústeres industriales también significa una iniciativa innovadora. Estas acciones están basadas en el trabajo conjunto de encadenamientos productivos, principalmente sectoriales, como es el caso del clúster bananero. El lema de Más Ecuador en el mundo y Más mundo en el Ecuador es un gran reto que permitirá al país estar más conectados. En opinión de Prado, habrá opiniones encontradas alrededor de esta política, pero lo relevante es que los acuerdos comerciales implementados durante décadas en el mundo demuestran que quienes más aprovechan estos acuerdos son los países pequeños y de ingresos medios como el nuestro, porque su mercado doméstico es pequeño y poco desarrollado. Solo nos toca trabajar en función de estas perspectivas. Amigos televidentes, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Concluyó cuarto Congreso Nacional de Cambio Climático 2021. Guatemala realizó su cuarto Congreso de Cambio Climático del 1 al 6 de agosto. El evento se inició con una plenaria de la evaluación de vulnerabilidad al cambio climático y procesos de formulación de planes departamentales de cambio y análisis de las estrategias de desarrollo con bajas emisiones. Una de las ponencias más interesantes que se abordaron fue los inventarios nacionales de Guatemala de gases efectos invernadero. En este contexto, la conferencia de Byron Cifuentes y Sergio Gil Villalba respecto a si se pueden predecir los impactos del cambio climático en el riesgo de inundación fue interesante. El proyecto de resiliencia climática en Guatemala fue una de las ponencias que tuvo mayor asistencia de público en el Congreso de Cambio Climático, el cuarto que se realiza en Guatemala. Precios de los fertilizantes continuarán al alza. Los precios internacionales de los fertilizantes se mantienen en niveles récord, incluso durante los meses de verano tradicionalmente tranquilos. La oferta de la mayoría de los nutrientes para los cultivos es escasa y los productores se sienten cómodos para agosto, mientras que se espera que surja una nueva demanda en septiembre.
se puede esperar una corrección a la baja después de aumentos récord de precios. Pero es probable que cualquier declive sea de corta duración, ya que los compradores intervendrán para cubrir los requisitos, mientras que los operadores pueden buscar la oportunidad de construir posiciones largas. Los altos precios de la materia prima y del gas mantendrán elevados los costos de producción y disuadirán a los productores de vender a precios bajos. Es poco probable que la puesta en marcha de nuevas plantas de nitrógeno en Nigeria, con una capacidad total de más de 4 millones de toneladas de urea, afecte el mercado de inmediato. Se espera un impacto real en el 2022 cuando se resuelvan los problemas logísticos de Dangote y se ponga en servicio su segunda línea de 1.27 millones de toneladas año. La segunda línea de Indorama en Nigeria, con una capacidad de 1,6 millones de toneladas de urea, está en fase de puesta en servicio. Es probable que las exportaciones de su nueva producción sean significativas solo para 2022, una vez que la producción se estabilice. El destino de otras nuevas plantas de urea en India y Brunei aún no se conoce y se espera que llegue al mercado una nueva capacidad en el 2022. La expansión de amoníaco y fosfato planificada en Arabia Saudita también aumentará solo en el 2022. Leve caída de los precios de la urea. Los precios de la urea están comenzando a suavizarse por primera vez desde mayo a medida que aumentan las exportaciones chinas. Cualquier corrección será de corta duración, ya que India y Brasil volverán al mercado para los envíos de septiembre. No diría que el mercado está saliendo, pero parece que el mercado está tomando un respiro, dijo un productor. India es el único mercado activo, con todos los demás centros de importación de urea tranquilos, ya que los precios han alcanzado niveles récord que los compradores están luchando por aceptar. Varias regiones también se encuentran entre temporadas. India acordó comprar 1.2 millones de toneladas, su volumen más alto del año. Los premios fueron de $509,50 por tonelada a $516,95, incluyendo costo y flete, con alrededor de 700,000 toneladas enviadas solo desde China. La disponibilidad en China sorprendió al mercado y generó dudas sobre si las exportaciones serían mayores en septiembre para la próxima licitación en India. Los proveedores privados en China están enviando de 13 a 14 buques, que incluye costo y flete, en comparación con 3 o 4 cargamentos en la licitación anterior. Los precios internos están por detrás de los niveles de exportación. Los productores privados chinos son libres de exportar, mientras que las empresas estatales todavía se contraen en mantener el mercado nacional bien abastecido tras una reunión con el gobierno el 22 de julio anterior. Ahora, todo depende de China. Habrá algo de ablandamiento hasta la próxima licitación india, dijo un comerciante. Las ofertas en Brasil están a $490 la tonelada costo y flete, disminuyendo por segunda semana consecutiva, ya que los niveles de existencias son altos. Estados Unidos está viendo una falta de demanda mientras los comerciantes esperan para comprar y calcular la disponibilidad futura de China a la luz de la licitación india. Esta es una ruptura después de un largo tiempo de aumento de precios y debido a la temporada baja en Occidente, señaló otro productor. Los productores se sienten cómodos a nivel mundial a pesar de la debilidad que emerge en algunos mercados. En el Golfo Árabe, un proveedor no aceptó un barco unos días antes porque no hay suficiente producto listo. Cualquier plaza disponible para septiembre se dejaría al lado para la próxima licitación india. En este país, la demanda interna recibió un impulso a mediados de julio debido a las abundantes lluvias, después de haber sido más lenta a principios de mes. El patrón en el mercado del amoníaco es similar. La actividad comercial sigue siendo limitada debido a una combinación de escasez al contado y factores estacionales. Los precios continúan afirmando la liquidación del contrato de amoníaco de agosto en Tampa, con un aumento de $40 por tonelada desde julio. Los nitratos continúan siguiendo la tendencia alcista en los precios del nitrógeno y los agricultores cambian de urea en muchos casos.
Este es el panorama del tema de los fertilizantes y es lo que ha puesto también en jaque a los productores latinoamericanos, no solamente a los productores de Ecuador, porque obviamente la demanda de Ecuador es marginal respecto, por ejemplo, a la demanda de urea o de nitratos por Brasil, por parte de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son los mayores sembradores de soja y obviamente el mayor hectariaje de siembra de cultivos en los países latinoamericanos. Estamos hablando de solamente en el caso de Argentina de aproximadamente 6 millones de hectáreas y si sumamos las otras 6 millones de hectáreas de Brasil, ya estamos hablando de 12 millones de hectáreas que requieren la fertilización de estos nitratos de urea que se utilizan. Y obviamente esto ha puesto presión al tema de precios y a las importaciones. Esperemos que se habla de que al momento el precio de la urea está a $30 en los 50 kilos aproximadamente. Este es un precio bastante alto si comparamos que, por ejemplo, con los precios que se manejaron en el 2020 o hasta antes del cierre del 2020. Amigos televidentes, enseguida presentamos la entrevista. La huella carbono neutro, la nueva identidad empresarial en tiempos del cólera climático. La certificación de la huella carbono neutral no es de reciente data, pero sí es la tendencia actual de los mercados de Europa, Estados Unidos y Asia. En diálogo con el ingeniero Roberto Urquizo Calderón, abordamos esta nueva exigencia de los mercados y cómo pueden hacer las empresas de agroexportación del banano y frutícolas en general para certificarse. Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Roberto Urquizo, representante de la empresa constructora y asesora especializada en gestión ambiental, cambio climático y sostenibilidad. Ingeniero, gracias por aceptar la entrevista. Y hay temas de coyuntura que el sector productivo en general, y específicamente el sector de agroexportación, está requiriendo para llegar con más accesibilidad a los mercados, las exigencias que tienen los consumidores y que tienen los países en función de este gran programa de detener el calentamiento global. Nos ha llevado a que registremos o hagamos una campaña por parte de los países de Europa y por parte del mundo en general para restringir las emisiones de carbono que causan el efecto invernadero. En ese contexto, ingeniero, ¿cuál es la actividad que ustedes realizan y cómo pueden ayudar a que el sector agroexportación de banano pueda encajarse en estas perspectivas de accesibilidad a los mercados? Muchas gracias, Clever. Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, nosotros somos una empresa de consultoría en cambio climático y sostenibilidad. Además de, también brindamos asesoría a empresas en temas regulatorios ambientales. Pero quisiera concentrarme en lo último que usted muy bien explicó respecto a esta exigencia que tienen ya los mercados europeos, el consumidor europeo, de productos que sean sostenibles, de productos que se haya verificado que su huella de carbono es neutral. ¿Qué significa una huella de carbono neutral? Bueno, nosotros como empresa hacemos los cálculos de la huella de carbono de un producto o de una organización y luego ese cálculo, esas toneladas de carbono de emisiones directas e indirectas, tienen que compensarse vía un proyecto de eficiencia energética de la propia empresa, de la propia organización que está buscando esa certificación, vía la adquisición de algunos certificados de carbono de un bosque. Hay procedimientos para poder certificar, para poder calcular la captación de carbono de un bosque. Y la misma planta de banano tiene un potencial de captación de carbono, porque acuérdense que es una planta que tiene generalmente 2 ciclos al año, y en esos 2 ciclos la planta crece, da fruto, se corta y vuelve a crecer otra planta. Y en ese proceso de crecimiento de la planta de banano está captando carbono, ¿no? Entonces, nosotros también hemos seguido un proceso exitoso
de haber cuantificado esa captación, haber cuantificado la emisión de carbono y finalmente llegar a una neutralidad de carbono de estas plantaciones bananeras de esta empresa exportadora. Son proyectos que están cada vez demandándose ya más en el país, ¿no? Claro, estimo, ingeniero, que para llegar a esos conocimientos, a esa información, hay modelos matemáticos que pueden ser establecidos a través de establecer cuánto emite una planta en el tiempo de vida y luego eso aplicarlo por el número de plantas que se plantan en una hectárea. Generalmente, obviamente, en el caso del banano van entre 1.200 y 1.400 plantas. Entonces, yo creo que ahora con la información o con la tecnología existente se puede llegar a un modelo matemático totalmente cuantificable. Sí, Clever, cada proceso es diferente, cada plantación es diferente. Vamos a hablar primero del lado de la emisión, ¿no? En el lado de la emisión, usted tiene que cuantificar el carbono que viene junto con la materia prima y los insumos que utiliza la empresa. Hay procesos en el tema de la huella de carbono que se llaman desde todo el ciclo de vida, que nace desde de las plantas en los viveros, ¿no? ¿Verdad? Para cuando hay las replantaciones en los cultivos de banano. Son situaciones que no ocurren todos los años, pero sí hay una replantación cuando se necesita que la plantación sea regenerada, digamos. Calculamos la huella de carbono que viene con esa plántula, el viaje que tomó la plántula para llegar a las fincas, calculamos todo el uso de fertilizantes, todos los otros insumos que se utilizan en la plantación, todos los insumos que se usan en el empacado, finalmente así muy resumidamente, ¿no? Pero son muchos productos e insumos que tenemos que calcular de cada uno de esos productos e insumos su huella de carbono. A usted dirá, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, para eso existen efectivamente bibliografías. Lo más adecuado es utilizar bibliografía internacional disponible del IPCC, que es un panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Digamos, es un panel que trabaja en una oficina prácticamente adscrita a las Naciones Unidas, y esa es la mejor fuente de información. Entonces, el kit del asunto es un poco hacer este análisis de ciclo de vida del producto, banano, café, cacao, camarón, digamos, aquel producto que cobramos nosotros calcular la huella de carbono, y para cada uno de esos materias primas e insumos, para cada uno de ellos calcular un factor de emisión que le permita, en función de la cantidad de esa materia prima e insumos que la empresa necesita para su producción, podamos nosotros estimar así mismo la huella de carbono. O sea, los modelos matemáticos están intrínsecos abajo de estos factores de emisión, ¿no? Cuando no existe el factor de emisión, pues tenemos que efectivamente usar metodologías como, por ejemplo, estequiometrías para, si es una descomposición química, calcular el carbono que se pueda generar en una descomposición química de un producto utilizado en una plantación, pero ya son temas muy particulares. Entonces, toda esa experticia, digamos, es la que hemos logrado adquirir a lo largo de los años, y es la que con éxito hemos podido, pues, llevar a una certificación de huella de carbono. Eso por el lado de la emisión, ¿no?, del producto. Entonces usted tiene que cada kilogramo de banana, usted está generando 0.345. Le estoy poniendo un número aproximado de kilogramos de CO2 por cada kilogramo de banana. Para esa empresa en particular, nuevamente, con los insumos y materias primas y lo que usa una empresa en particular, usted tendrá que hacer su propio cálculo. Ahora, yéndonos al lado de la captación de carbono, efectivamente, nosotros usamos imágenes satelitales, vuelos de drones, y con metodología también avalada por el IPCC, hemos podido determinar la cantidad de carbono específicamente que tienen estos cultivos, estas fincas bananeras, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la emisión de toneladas de carbono por kilogramo de banano multiplicado por los kilogramos de banano de un año determinado. Eso también es importante que el público comprenda, que usted hace una cuantificación de la huella de carbono de un año específico. En este caso lo hicimos el año 2019. Y por otro lado estamos haciendo la cuantificación de la captación de carbono. Efectivamente hay referencias. Usted va a encontrar bibliografía que dice que el banano emite carbono entre 0.30 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de banano,
hasta 0.80 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de banano. Pero si usted quiere llevar esto a una certificación internacional, usted necesitará determinar cuál es su número, cuál es el número específico de un año determinado que le aplica a su cultivo, ¿no? Claro. Y la de la captación. Claro, pero siempre hay referencias, o sea, alguien puede tener una como referencia, consultar la bibliografía, nosotros hemos usado, por ejemplo, una referencia de la FAO, que tiene un documento, guía, de cómo elaborar huellas de carbono de producto, ¿no? Y ahí, un poco dentro de la guía, hay unos valores de referencia, ¿no? De proyectos que han calculado su huella de carbono. Claro, en el caso de ustedes son facilitadores para que el Ministerio de Medio Ambiente realice la certificación, porque finalmente es el Ministerio del Medio Ambiente quien emite el certificado. No, a ver, ahí le hago una corrección. No, nosotros estamos trabajando para que un ente certificador internacional acreditado para dar certificaciones ISO 14064. Usamos la norma, eso es importante aclarar. Nosotros lo hacemos basados en una estándar, que es la norma ISO 14064-1 del año 2018. Quien le puede verificar y validar el trabajo que nosotros hacemos es una certificadora internacional. Menciono algunas: Incontec, SGS, Bureau Veritas, AENOR. Uno de ellos, u otro, TÜV, también trabajan localmente. Entonces ellos, con sus auditores, verifican y validan que los cálculos que hemos hecho nosotros efectivamente son esos. Analizan la data primaria, es decir, la fuente de la información de la actividad. Es decir, si usted dice que consumió tanto fertilizante, bueno, demuestre cómo lleva la contabilidad de ese fertilizante, del cartón, del plástico, de los unchos, de todo lo cual hemos calculado la huella de carbono. Vienen y verifican y validan en las auditorías, y finalmente ellos emiten una certificación internacional, que es lo que el mercado europeo, en el ejemplo, está demandando, o usted lo puede mostrar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, localmente, eso es importante también, yo creo que es un logro como país. El Ministerio del Ambiente, en el mes de mayo, 6 de mayo, a través de un acuerdo ministerial, el Ministerio del Ambiente publicó lo que se llama el programa Carbono Cero Ecuador. ¿En qué consiste este programa Carbono Cero Ecuador? Consiste en que se está discutiendo normativa específica para que justamente existan proyectos, y lo que quiere el Ministerio es promover que las empresas cuantifiquen su huella de carbono, ¿no? Y dar un reconocimiento a la cuantificación de la huella de carbono, y por otro lado también que existan proyectos de eficiencia energética, de energías renovables, de plantaciones forestales, de bosques privados, que puedan también cuantificar esa captación o esa remoción de carbono que tienen, para que en algún momento pueda existir una transacción en donde proyectos locales que calculan su huella de carbono puedan también en el Ecuador compensar esa huella de carbono, ¿no? Yo le explicaba hace un momento que en el caso del banano, la plantación como tal pudo, en el mismo espacio físico donde se genera la emisión, también puedan captar el carbono. Pero habrá proyectos que no tienen esta facilidad, entonces necesitarán tener la opción localmente de un proyecto que puedan ellos usar esa captación de carbono. Claro. Ahora, ingeniero, es importante que definamos los componentes, es decir, generalmente hablamos de efecto invernadero y hablamos de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso muy natural, y el tema de los gases es un efecto provocado por la acción del hombre. Es correcto. Entonces, lo estamos provocando a través de la elaboración, la manufactura de esas materias primas. Vamos al ejemplo del banano. Concentrémonos un poco en el banano. Entonces, para producir esa caja de cartón, usted generó unas ciertas emisiones. Entonces, esa caja de cartón, habría que calcularle la huella de carbono de la caja de cartón que sirve de insumo al banano. Y para la producción del plástico de las fundas de banano, para todo lo que son los protectores también existen, para los unchos existen, para los pallets, para los esquineros, para todo lo que va, digamos, y lo que usan en la plantación, es fertilizantes, ¿no? Nosotros hemos calculado con un altísimo porcentaje, digamos, de lo que es la producción de banano viene del consumo de fertilizantes. Los fertilizantes no solamente CO2, existen otros gases de efecto invernadero
que se emiten en los fertilizantes, en el uso, en la aplicación del fertilizante, que los hemos calculado y es un componente importante de la huella de carbono del producto. Entonces, son estos gases que se generan, CO2 y otros gases de efecto invernadero, que pues generan, o sea, el efecto invernadero, que es esa sobrepresencia, digamos. Hay demasiados gases de efecto invernadero que están, lo que son los que están produciendo el cambio climático. Claro, una sobreexposición. Una sobreexposición, si hay demasiado, hay una sobreoferta, digamos, de gases de efecto invernadero que se están como por generando. ejemplo, el dióxido de carbono que por el uso de combustible. Claro, y por eso todo el mundo está hablando que, digamos, una mejor opción es digamos, los eléctricos, ¿no? Ahí pues hay que ver también un poco, yo siempre discuto eso, bueno, el eléctrico siempre y cuando la energía eléctrica que se consuma en ese país provenga de fuentes renovables, por ejemplo, de una hidroeléctrica que no genera emisiones de CO2. Pero si estás hablando de un cambio a un vehículo eléctrico en un país donde mayoritariamente usen fuentes combustibles fósiles, tal vez no hay tanta ventaja, ¿no? O sea, depende un poco de dónde proviene la energía, ¿no? Cómo se genera la energía eléctrica. En el caso del Ecuador, le comento que ya tenemos registros desde el año 2011 que el factor de emisión, es decir, porque tenemos que contabilizar también los consumos de energía eléctrica, y el factor de emisión se ha reducido considerablemente. Hoy estamos en 0,24 kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora. Partimos de 0,65, me parece, no recuerdo bien la cifra, pero sí recuerdo que es 0,24 hoy por hoy. Entonces, ha venido bajando ese factor de emisión, que lo calcula la SENACE, la calcula el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía, está actualizado hasta el año 2019, y efectivamente, como tenemos una mayor generación hidroeléctrica, ya el consumo de energía eléctrica, que es parte del cálculo de la huella de carbono de cualquier organización y cualquier producto, ya tenemos una menor cantidad de carbono emitido, que se llama la emisión indirecta. Hay emisiones directas y emisiones indirectas. En este caso, el consumo de la energía eléctrica es una emisión indirecta y una generación indirecta de CO2. En el caso particular de su empresa que da asesoría, un proyecto, por decirle que empiece de cero hasta la culminación, ¿qué tiempo toma y cuál es el costo aproximado que tendría que invertir un productor? Hablando de que si queremos incluir a un productor entre mediano que tenga 5 hectáreas y un productor pequeño que tenga 3 hectáreas, ¿tendría que asociarse, tendría que estar agrupado para poder bajar los costos de estas mediciones? Sí, definitivamente diría que sí. O se puede trabajar desde, digamos, productor digamos, pequeño o mediano de esa cantidad de hectáreas. No le puedo dar en este momento precio, porque yo creo que depende, digamos, un poco la situación, la disponibilidad de la información. También en el tema del tiempo y del plazo, ¿no? Si la información está disponible, toda esta información que necesitamos de los consumos, de las materias primas, todos los insumos, probablemente podamos hacer esto en 2 meses, 3 meses, ¿no? Nosotros esta experiencia que hemos tenido en 45 haciendas nos ha tomado 4 meses. Entonces, pero la información sí que la han tenido bastante a la mano, ¿no? Pero depende, digamos, habría que conversar el caso a caso, pero nosotros estamos en redes sociales, tenemos nuestra página de LinkedIn, tenemos nuestra página web, carbononeutral.com.es, y nos pueden buscar a través de Instagram y de Facebook, ¿no? Y con todo gusto podemos un poco ya con las características específicas del proyecto podamos nosotros cotizar y ver la mejor opción. Nosotros como compañía estamos, digamos, muy deseosos de seguir trabajando en esto, porque creemos que esto es un camino efectivo para poder, con nuestras acciones, porque mucha gente piensa en el cambio climático, no, es que eso es producido por los países grandes, Europa, China, Estados Unidos, pero ¿qué estás haciendo tú, no? Entonces,
Por un lado, el tema de la conciencia, de cuantificar su huella de carbono y por qué no neutralizarla, para decir, bueno, yo no estoy aportando a la huella de carbono, estoy apoyando un proyecto de captación de carbono y mi huella de carbono está siendo compensada, está siendo neutralizada. Y por otro lado, hay oportunidades, como usted decía al principio, sobre todo para productos de exportación a los mercados europeos, de poder aprovechar, ¿no? De hacer el cálculo, neutralizarlo y tener esa ventaja competitiva. Claro, ya hay algunos mercados incluso que exigen la certificación de carbono neutro para poder permitir la comercialización de esos productos. Ahora, hay algunos escépticos respecto al tema, todavía hay escépticos respecto al tema del calentamiento global, aunque vemos con mucha más continuidad estos efectos dañinos o estos cambios climáticos bruscos. ¿Usted considera que realmente deberíamos apurarnos en la próxima década a establecer marcos circunstanciales de comportamiento ambiental restringidos a seguir haciéndole daño al medio ambiente? No, indudablemente, ¿no? De esto hemos venido hablando ya algunos años y creo que ya un poco, ya ha llegado el momento a nivel de país de que tomemos en serio este tema. Yo veo un sector empresarial que se está empezando a despertar su interés en la temática de a poco, pero el cambio climático es una realidad, ¿no? Vea usted que en Canadá, bueno, no estamos en Canadá, Irán, pero allá o en Estados Unidos la gente muere pues del calor, ¿no? ¿Verdad? Y hay tormentas y en China también hay inundaciones y todo eso es cambio climático, ¿no? Claro. Hemos sido afortunados todavía que no Y hemos Alaska se tenido está incendiando. unos eventos, claro, así es, unos eventos de esa magnitud, pero podemos estar, no puede haber el día no muy lejano en que pasemos por una situación de esas, ¿no? Entonces el mundo ya está empezando a despertar. El mundo se está dando cuenta que cada día los eventos climáticos, lluvias, frío, calor, son cada vez más extremos, ¿no? Y eso es producto del cambio climático. El cambio de los gases de efecto invernadero están ocasionando una variabilidad en el clima y hay que contribuir a eso, ¿no? Claro. ¿Cuál cree usted que debería ser la responsabilidad de los estados en esto? ¿Deberían, como en el caso de Ecuador, que nos hemos propuesto realizar una neutralidad cero, que es un gran paso para poder acercarnos al cumplimiento de los compromisos de París y de Kioto? Sí, definitivamente, el compromiso debe partir por el Estado, ¿no? A buena hora, pues el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano ha emitido este acuerdo ministerial y están trabajando en esta normativa. Perú, Chile, Colombia, Argentina ya nos llevan una ventaja en el recorrido. Estados Unidos, veo que el presidente Biden también tiene unos planes muy agresivos de cambio de su matriz energética y de apostar también a temas de las energías renovables fuertemente. Europa no se queda atrás. Entonces, todos los años hay estas convenciones de cambio climático. A veces han sido declaraciones muy importantes, pero yo creo que esta década, 2020-2030, es la década donde realmente o le apostamos a este tema o realmente nos vamos para una catástrofe climática que se va a venir pronto después de los años, después de 15, 20 años o más, pero tal vez ni usted ni yo vamos a estar, pero sí nuestros nietos les va a tocar sufrir, ¿no? Y Claro. es sufrir. Ahora ya estamos sintiendo la quemazón del rabo. Ahora ya estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando el zorro dicen que siente la quemazón del rabo, busca refugio de cualquier manera. Entonces, yo entiendo que la situación se ha puesto bastante crítica en los últimos 5 años y aunque esto se viene hablando hace 30 años, los gobiernos muchas veces no le han parado bola, como se dice en el argot popular. No le han tomado mucho asunto, así es. Ingeniero, lo dejamos con sus últimos comentarios y también, pues, bueno, ya nos dijo dónde lo pueden localizar y aparte de estos servicios de cuantificación de carbono o de emisiones de carbono, ¿qué otros servicios tienen ustedes? Nosotros también ofrecemos servicios de auditorías energéticas.
basados en la norma ISO 50002. También calculamos huellas hídricas en base a la norma ISO 14046. Todo lo hacemos basados en estándares, porque pueden ser luego certificados, verificados, validados por un ente certificador. Adicionalmente usamos capacitación. También trabajamos en todo lo que es requisitos legales ambientales, ¿no? O sea, la obtención de un permiso ambiental, de una licencia ambiental, de un registro ambiental, y todo lo que son los informes de cumplimiento, y auditorías ambientales de cumplimiento, declaraciones anuales de desechos peligrosos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio ambiental también. En eso tenemos 10 años de experiencia. Como vuelvo a repito, pues huella de carbono, huella hídrica, digamos, hemos venido con una demanda de este tipo de servicios en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, ya a la cuenta tenemos ya algún recorrido en estos temas y pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias entonces, ingeniero Urquizo, y esperamos dialogar en otra ocasión sobre temas del cambio climático, porque creo que esto va a ser un tema casi de cajón en los próximos años, seguir conversando y seguir haciendo concientización para que más personas se sumen obviamente a este trabajo de equipo. Un gusto, Clever. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y estamos a las órdenes. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Soluciones y planes que propone la industria de empaques corrugados a la crisis del papel cartón. Para disminuir los efectos de la falta de papel para los embalajes, el holding forestal y papelero chileno Biopackaging está realizando diversos planes de acción. Jorge Navarrete, gerente general de la empresa, ha señalado: hasta ahora hemos venido cumpliendo con todos los compromisos que teníamos con nuestros clientes, que hemos ido asumiendo con fabricación propia de papeles en la máquina papelera que tenemos para papel de cajas de cartón corrugado, y comprando a distintos lados, no solo a Estados Unidos y Europa, sino a otras partes. Nos hemos defendido, esperemos que esto no empeore, al revés, que tienda un poco a relajarse y pasemos a este periodo que ha sido duro. Lo otro que hemos hecho es tratar de optimizar el uso de los papeles, usándolos mejor y tratando de disminuir el desperdicio, de tener menos pérdida y fabricar mayor número de cajas.
Ha habido un trabajo bien coordinado con los clientes y hasta ahora hemos podido sortear esta especie de tormenta, comentó Jorge Navarrete. Consultado sobre qué cambios se están generando en el área, Jorge Navarrete de Biopackings indicó, como la demanda ha sido superior a lo esperado, nosotros en los distintos negocios en que está Biopacking estamos redoblando la velocidad como para poder acelerar proyectos que teníamos contemplados porque la demanda nos ha estado acompañando. Por lo tanto, nosotros felices de poder lo antes posible ejecutar proyectos de tal manera de poder ofrecer mayores volúmenes al mercado que nos están pidiendo. Respecto al desarrollo del escenario del sector en los próximos años, Navarrete planteó que no está claro todavía cuándo se va a resolver esto, cuándo se va a calmar un poco el tema. En el fondo tampoco estos temas se resuelven de un día para otro, comentó. Una fábrica nueva de papel demora de 2 a 3 años en que se decide hacerla y se ejecuta, toma su debido tiempo. Sobre la relación con la industria hortofrutícola, Jorge Navarrete sostiene la temporada de cerezas desde el punto de vista del packing ya partió, ya nos están comprando cartulinas y cajas de cartón pensando con bastante más anticipación, lo que me parece estupendo. Entre mejor nos programemos, mejor vamos a pasar esta situación compleja. El mercado frutícola es bien relevante en esta industria. Es importante y tiene las características de que está más o menos concentrado. En general, el verano es fuerte. Parten con las cerezas, después con las uvas. Hay ciertas frutas que son de invierno, que también son relevantes, pero tienen menores volúmenes, como las manzanas o los cítricos. El fuerte de los volúmenes se maneja en temporada de verano, detalló. Continuamos con más informaciones. Habíamos prometido que haríamos un análisis muy somero, muy rápido sobre el tema de la industria naviera, que es uno de los eslabones importantes dentro de la cadena del banano. Este es posiblemente uno de los cuellos de botellas donde generalmente se dan varios de los problemas hasta llegar al mercado final, hasta llegar al consumidor final. Es importantísimo porque es el ejecutor de la transportación y obviamente aquí también se genera una gran cantidad de gastos para los operadores del mercado de exportación. Y en los 2 últimos años, obviamente 20 y 21, las cosas han cambiado en base a las características de la pandemia o cómo la pandemia ha obligado a los cambios digitales y también a los nuevos protocolos de bioseguridad. Y desde el punto de vista logístico, esto debería haberse resuelto pronto o haber aprendido en el camino cómo resolverlo. Lamentablemente, la demanda en el 2021 ha sido tan fuerte que prácticamente los cuellos de botella se han formado con mucha más profundidad para los tiempos, sobre todo para los productos de corte perenne, es decir, los perecibles, como el banano, como las frutas, que están siendo afectados. Vamos a revisar brevemente, como les dije, voy a compartir la información que tengo y que da muy cuenta de la situación de las empresas navieras a nivel mundial. Allí tenemos la información, los antecedentes de la crisis. Empieza en el 2008 con la crisis mundial, que hubo un ajuste de comercio a nivel general. En el 2016, las tarifas de flete cayeron en los mínimos históricos. En el 2016 también quebró, obviamente por estos fletes mínimos históricos, una empresa china llamada Hanjin. En el 2017 fueron muy fuertes las fusiones y las adquisiciones de las líneas navieras, y precisamente estas fusiones se dieron para fortalecer en términos de sinergia debido a la falta de respuesta en los mercados. En el 2017 igualmente hubo un ataque cibernético a las navieras y puertos y hubo escasez de camiones en Estados Unidos y Europa que puso mucha presión a los órdenes logísticos de las navieras. En el 2018 la guerra comercial China-Estados Unidos puso la cereza en el pastel
y realmente esto también enfrentó a estos dos mercados, al mercado de los Estados Unidos con China, que también resultó ser una pérdida para las empresas navieras. En el 2019 vino la vigencia del IMO 2020, lo cual obligó a que las empresas hicieran muchas inversiones para poder bajar los mínimos del sulfuro en los combustibles. Tenían que llegar a 0.5%. No sé si este objetivo se ha logrado realmente. Pero llegó el 2020 y en enero China anunció el brote del coronavirus en Wuhan. En marzo del 2020 Europa declara la cuarentena, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia mundial, Ecuador declara emergencia sanitaria y el cierre de la industria a nivel mundial. En septiembre del 2020 hubo un aumento abrupto de la demanda en el hemisferio norte y eso ocasionó un impacto en los flujos de los contenedores y los accesos a los contenedores vacíos. En noviembre del 2020 hubo congestión de reefers en China, en la zona norte, es decir, de contenedores refrigerados. Esto afectó directamente a los productos ecuatorianos, tanto al camarón como al banano. Esto podríamos denominar como la disrupción en la cadena de suministro internacional. Recordemos que en febrero del 2020 los contagios fuera de China fueron fuertes, hubo preocupación mundial, Hong Kong cerró los puertos y esto trajo un caos. Igual abril fue un mes de total incertidumbre, hubo una caída en la demanda mundial y obviamente el precio del petróleo también cayó casi a cero. Terminamos el 2020 con congestionamientos de los puertos, hubo congestionamiento del sistema ferroviario en USA y una baja productividad de los puertos por la falta de servicio de transporte terrestre. Y esta falta de servicio de transporte terrestre es obviamente por los contagios que se dieron, aunque ya había la promesa de la vacunación, la seguridad o los protocolos de bioseguridad obligaban a un alejamiento de las partes y obviamente el sector de transportación terrestre y ferroviario fue uno de los mayormente golpeados con bajas significativas entre los registros de sus trabajadores. Llegamos a enero de 2021 y nos encontramos nuevamente con un brote en los puertos y luchando contra el COVID-19 que afectó nuevamente y congestionó el canal de Panamá. En abril del 2021 aparecieron la congestión en los puertos de Europa, congestión en los puertos de Singapur y hubo también congestión en los transbordos hacia Asia, protestas sociales en todas las regiones, impactos en el consumo y en las operaciones logísticas. En junio del 2021, o sea, ya casi cercano a estos tiempos, hubo más de 600,000 TEUs impactados por las problemáticas en el puerto de Yantian. 304 buques estuvieron esperando en muelles en casi 101 puertos, es decir, la congestión que se produjo en Yantian obligó a que toda la cadena logística portuaria se viera afectado. Y esto obviamente ha significado, por un lado, pérdidas no precisamente para las empresas navieras que han tenido una significativa participación económica tanto en el 2020 como en el 2021, producto de las revisiones de los costos de transportación. Esto incluso ha hecho que remontara pérdidas de 20 años atrás y llegara pues a tener o a presentar balances positivos de casi 100,000 millones de dólares. Este positivismo económico que se ha logrado en base a la tragedia, a la catástrofe del virus del COVID-19, afecta al consumidor, afecta al productor, afecta a la cadena logística que se ha visto obligada a poner mucho más dinero en el tapete para poder mover los productos o hacer llegar los productos al consumidor. Y no necesariamente ha podido recuperar esas inversiones. Esos costos han sido seguramente en base a bajar la rentabilidad de
todos los otros eslabones de la cadena, porque en el caso del sector naviero, pues no ha tenido un bajón en sus resultados económicos, sino más bien ha tenido un resultado positivo, es decir, una revisión al alza de sus tarifas. Tanto así que el presidente de los Estados Unidos, al ver que la situación se está saliendo de la mano en el sentido de las tarifas, un flete, por ejemplo, que costaba $1,000, llega a costar $10,000, es realmente un precio escandaloso para cualquier movimiento de carga, porque ese costo obviamente hay que traspasarlo al producto final y el consumidor final tiene que verse abocado a pagar. Y no siempre está dispuesto porque, por ejemplo, en el caso de la transportación de las cajas de banano, los fletes que costaban de aquí hasta Asia entre 3.500 y $4,000, suben o han subido hasta 7,000, 8,000 y 10,000 dólares. Y significa que si antes costaba $3.50 transportar una caja de banano hasta Asia, hoy está por el orden de los 7 y 8 dólares, mucho más que obviamente el producto. Si usted le suma el costo del FOB más el costo del flete, una caja podría estar llegando a China en el orden de los 19 dólares y 20 dólares, lo cual lo deja fuera de competencia a cualquier exportador de banano de este lado de Latinoamérica. Entonces, para China es mucho más probable que compre de sus mercados adyacentes o sus mercados vecinos que antes comprarnos a nosotros con esos costos de flete que tendríamos que nosotros traspasárselo al importador, y el importador obviamente tiene que traspasarle al supermercado y el consumidor tendría que pagar por 1 kilo de banano aproximadamente entre 3 y 4 euros para poder ser competitivo. Este es el panorama que se vive en los puertos. El volumen del comercio mundial del 2021 dice que en el 2020 hubo una evidente disminución y hubo un abrupto aumento en la demanda a septiembre del 2020. Aquí vemos en la curva de cómo desde el 2000 ha ido en aumento. Hubo un bajón en el 2010 y volvió a subir, cayó en el 2020 para volver a subir repentinamente a partir de septiembre. La congestión portuaria a julio 22 del 2021, estos son los puertos con alta congestión portuaria. Aquí está Latinoamérica, aquí está Europa y aquí está evidentemente Asia, ¿no? Los círculos en rojito son los puertos congestionados y los otros obviamente, imagino que los rojos deben ser donde mayormente se evidencia esa congestión. Los retrasos, ya habíamos comentado en alguna noticia respecto a que el nivel de retrasos del 2020 al 2021 también ha ido en aumento, incluso hasta de 30 días y más. Esto pone en riesgo cualquier carga perecible que se envíe hacia los mercados. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Egipto con el Levi Gran, eso fueron más o menos 6 o 8 días que puso en jaque a la industria naviera y también a la transportación hacia esos mercados, especialmente al mercado de Medio Oriente. Veamos en el caso del análisis de la problemática, una es la crisis naviera, los costos de inversión que se han realizado, y la guerra comercial. Esto fue lo más duro que ha tenido que pasar la industria naviera. El COVID-19, cierre de puertos e industrias, bajo consumo y productividad y disrupción en la cadena de suministros. El tema del canal de Suez, 1/3 del comercio mundial se vio demorado. Todavía se evidencian secuelas de ese evento catastrófico en la que quedó varado pues, el Evergreen. Los costos operativos adicionales que ocasionado desmovilizar a ese monstruo
de aproximadamente uno de los más grandes, que cargaba 24,000 TEUs, y las pérdidas por miles de millones de dólares que se enfrentan, ¿no? Y finalmente la situación regional, la crisis económica y social, los rebrotes, las restricciones sanitarias, las condiciones climáticas que afectan las operaciones. Todo esto engloba una gran problemática que está enfrentando el sector de producción y exportación a nivel global, no solamente Ecuador. Yo creo que en unos de las conversaciones que se deben realizar para poder enfrentar la crisis es también pues invitar a alguien del sector naviero para ver cómo se logra buscarle una solución, si de repente los operadores regionales de las empresas MSC de aquí de Ecuador, Hapag-Lloyd o Maersk, tienen alguna salida, porque generalmente siempre están buscando pues una salida al congestionamiento de la carga y la mejor llegada pues a estos puertos, ¿no? Aquí tenemos una de las acciones de la industria ha sido, por ejemplo, aprovisionarse de contenedores, que este ha sido también uno de los cuellos de botella, los contenedores vacíos, regresarlos y volverlos a reintegrar con carga productiva, es decir, con carga que se necesite. En algunos puertos han quedado los contenedores y esto también ha aparejado problemas. Sin embargo, la industria está produciendo, sobre todo la industria de China, están realizando algo así como 200,000 contenedores mensuales. Y se supone que a mediados de este año tendrían aproximadamente un número muy importante de soluciones de contenedores refrigerados que podrían ver solucionado en parte la problemática de congestionamiento que ha habido. Las acciones en el caso de Ecuador, aquí tenemos que hay en América del Sur, los problemas están. Pero aquí en Ecuador, aquí tenemos la participación de nuestros puertos, de cuántos contenedores han llevado. En el caso de Guayaquil, todas las terminales de Ecuador, en el 2019 cargaron más o menos 1.241.756 TEUs. En el 2020 fueron 1.266.302 TEUs y ha habido una variación de 2.0. No hay cifras para el caso del 2021, pero se supone que a esta fecha podría estar más o menos entre 600.000 o 700.000 TEU si hacemos un promedio comparativo de los años 2019-2020. Bueno, esto es todo lo que podemos decir respecto a la crisis del sector naviero, a la crisis logística, porque no hay pues precisamente una crisis de precios para ellos, o no hay una crisis económica para ellos. Hay una crisis de responsabilidad moral en la que se tiene que ver el mejor fin en función de favorecer al cliente, en este caso de favorecer al sector de exportador que lleva los productos perecibles hacia los diferentes mercados. Y obviamente ellos también se ven presionados con la carga de Navidad que tiene que salir de los puertos de China, porque China también quiere recuperar su posicionamiento en el mercado internacional de productos como televisores, computadoras, y esto también trae presión porque esta carga generalmente creo que, una, que no es perecible, y dos, que con los altos costos de los fletes, obviamente las operadoras navieras prefieren esta carga. Amigos, esperamos haber compartido con ustedes esta información. Como lo habíamos señalado, el viernes ojalá podamos invitar a alguien del sector naviero para conversar y que nos dé más luces. Ellos tienen a lo mejor un punto de vista totalmente diferente y sería bueno pues compartirlo con ustedes. Hay algunas cosas que nos gustaría comentar, como por ejemplo la situación del día de mañana. El sector ha anunciado un paro nacional. Esperemos que las conversaciones hayan
podido zanjar, en las conversaciones se hayan podido zanjar las diferencias y este paro no se dé el día de mañana. Ya tendremos noticias de última hora si es que amerita el caso. Con esto nos despedimos y estaremos el día viernes con más informaciones. Hasta entonces, muy buenos días. Así nos despedimos, amigos televidentes. Agradecemos su amable audiencia. Regresamos el día viernes con más información. Que tengan un excelente día. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com